8 de junio. Y bueno, yo te doy la más cordial bienvenida a este programa de este lunes y recibiéndote con todo el amor y con todo el cariño. Y bueno, hoy tenemos una mega invitada muy especial y simplemente yo te invitaría a ti, público, que esta semana pues pongas todo tu corazón en todas estas cosas que tú has venido trabajando contigo, que has venido trabajando en el aquí y en el ahora y que has venido sustentando en todavía en este retiro que todos estamos teniendo y que cuando salgamos pues lo hagamos con toda responsabilidad, cuidándonos a nosotros y cuidando a los demás, porque creo que es parte de una responsabilidad y un compromiso de amor y de actitud ante esta situación. Y bueno, pues sin más preámbulos, te quiero presentar a Liz Massuini, que de nueva cuenta está con nosotros con el tema Te Comunicas. Y bueno, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Organizacional, es coach ontológico y trabaja como consultor en temas de desarrollo organizacional. Y pues como siempre, mi querida Liz, te abrazo y te agradezco que hayas aceptado de nueva cuenta la invitación a este programa. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante y justo a mí me llega muy bien, a mí me llega muy bien en este día por la situación la que estamos pasando la familia. Y bueno, pues como siempre te comento, es ahora sí que la pregunta obligada, mi querida Liz, es tú aquí y tú ahora en este momento. Muy bien, muchas gracias, Tony. También yo te abrazo y te agradezco profundamente que me hayas hecho esta segunda invitación. Espero que los temas que vamos trabajando pues disparen reflexiones en tus seguidores, que sé que son muchos y que son temas pues de la vida diaria que siempre hay que estar trabajando, ¿no? Y respecto a mi aquí y mi ahora, a mí me gusta hacer la referencia de un sabio que se llama Howey, que es el sabio tortuguita en la película de Kung Fu Panda. Y en algún momento el sabio le dice a Kung Fu Panda que el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo y que por eso se llama presente. Me gusta mucho haciendo la referencia a esto. Para mí, el aquí y el ahora es el regalo que recibo cada día y que de verdad trato de que se mantenga en las mejores posibilidades y en mejores condiciones. Así es que es un regalo y me da mucho gusto compartir este regalo hoy contigo y con tu Muchas público. gracias, Milis. Bueno, pues también como pregunta obligada, y sí es cierto, ese pensamiento, esa reflexión sí nos lleva a lo que estás diciendo y estar presente en el aquí y en el ahora. Entonces, mi aquí, mi ahora es estar precisamente en amor, despidiéndome despacito ay, de ese ser que pues vivió con nosotros durante muchos años, como un guerrero, como un entusiasta de la vida, como un muy inquieto, muy travieso, muy creativo, pero siempre enfocado en su misión, en su pasión y en todo lo que para él era importante, que era vivir. Y bueno, pues ayer se despidió de nosotros y de este mundo terrenal con un suspiro. Seguramente ese suspiro nos llegó al alma a todos, por eso es que estamos en este quiebre, pero ese es mi aquí, mi ahora, recibiendo esto, aceptándolo, agradeciendo que se haya ido en paz, tranquilo, después de toda esa lucha por seguir en este mundo, pero bueno, pues también ya necesitaba descansar y simplemente yo sé que está ahí arriba con Dios y es un ángel más para este mundo en el universo. Y bueno, pues honro a mi sobrino Jorge Rodolfo Gómez Romero Plaza. Y pues este programa se lo voy a dedicar a él, ¿sabes? Porque es como me estoy comunicando con él, así, despacito, despidiéndolo despacito y honrando su vida. Y obviamente pues apoyando a sus papás, mis primos, a su hermana y a toda la familia, ¿no? En particular. Y bueno, pues vámonos de lleno con el tema. Gracias por este espacio. Y bueno, el título de este programa se llama Te Comunicas.
Y es la propuesta que nos hace Liz para confirmar que siempre nos estamos comunicando como resultado de nuestra naturaleza. Sin embargo, vale la reflexión si estamos siendo efectivos en la transmisión de mensajes, si los lanzamos en el sentido en el que nos lo proponemos, y revisaremos algunos elementos que Liz nos tiene preparados como el visual, el vocal, el verbal, y que se combinan por la comunicación efectiva. Y también mi comunicación en este momento es el silencio con esta pérdida, ¿verdad? Pues adelante, Milis, estamos todo oídos para ti y aquí te voy siguiendo. Gracias. Muchas gracias, Tony, y nuevamente pues te abrazo desde mi corazón. Muchas gracias, Liz. Bien, pues vamos a comenzar. Y Sí. bueno, el hombre, como bien lo dijo Tony, su naturaleza es que es un ser comunicativo. Hay expertos o estudiosos de la comunicación que dicen que desde el minuto o desde el segundo uno en que nacemos nos empezamos a comunicar, aprendemos a buscar los medios o las formas para que sean satisfechas nuestras necesidades y esas son las primeras señales de comunicación que lanzamos. Aunque también hay algunos expertos, estudiosos del tema que dicen que incluso esta comunicación comienza desde el seno materno. Entonces, sin ir más allá de dónde comienza, lo que es un hecho es que el hombre es comunicación. Es imposible que no nos comuniquemos, incluso cuando estamos dormidos, que no emitimos palabras, pues les damos a otros la referencia de cómo es nuestro sueño. De repente estamos con un sueño alterado y las personas nos los ven por los movimientos constantes de nuestro cuerpo. A lo mejor tú ves a tu hijo y puedes decir, ay, qué sueño tan tranquilo tiene, si tiene calor también, porque ya lanzó por una cobija o algo con la pierna, si tiene frío también, esa posición encorvadita que de repente ponemos cuando tenemos frío, en fin, cuando no es, en esos momentos no tenemos intención de comunicarnos, pero aún en esos instantes nos estamos comunicando como parte, insisto, de la naturaleza de las personas, del ser humano. Y bueno, ¿por qué revisar un tema que pues todos sabemos hacer? En apariencia, todos nos comunicamos todo el tiempo, y entonces, ¿por qué ocupar una hora de este día para hablar respecto a eso? Bueno, es un hecho que la mayoría de los conflictos, de los problemas interpersonales, los problemas laborales, comerciales, incluso académicos, pues se desprenden mucho de algunas formas inadecuadas de comunicación. Y entonces, ¿esto qué provoca? Pues que revisemos el tema para ver si esta comunicación que nosotros estamos realizando es la adecuada, porque a la contestación a la pregunta de ¿te comunicas? Pues sí, sí nos comunicamos, pero la reflexión donde viene en cómo lo estoy haciendo, es decir, realmente estoy logrando lanzar los mensajes en el sentido que quiero, obtengo las respuestas que estoy buscando, o simplemente no he tomado conciencia de cómo lo estoy haciendo y por lo tanto muchas veces pues no logran llegar los mensajes en el sentido o con la intención que yo quiero, ¿no? Y bueno, es complicado el tema de la comunicación. Yo en mis grupos mucho les pregunto, bueno, pero ¿qué es la comunicación? Vamos a empezar por definir el concepto. Y bueno, no falta que me dicen, bueno, la comunicación es la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y bueno, es válida la definición, sin embargo, a mí sí me gusta irme como a la parte del origen de la palabra, porque es donde más me la define. Cuando con los grupos, sobre todo en presencial, me quedo con esta definición, digamos, de libro, que dice que es transmitir un mensaje de un emisor a un receptor, siempre les pregunto, bueno, partiendo de esa definición, vamos a imaginar que viene una persona que habla en ruso y llega a este salón de clases y de repente nos empieza a hablar en su idioma. ¿Hay comunicación? Esa es mi pregunta siempre. Hay algunos que me dicen que sí, otros que me dicen que no, basados en que si la persona está hablando, pues se está comunicando, nos está mandando un mensaje. Pero bueno, al final ahí no hay comunicación porque no compartimos el código de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a otro ejemplo. Les digo, bueno, imagina que de repente viene un físico matemático, nadie somos físico matemáticos aquí, pero sí nos empieza a hablar en español y utiliza algunos términos muy particulares de las ciencias que domina. Ahí hay comunicación y también algunos me responden que sí, otros me responden que no.
yo tiendo a pensar que si yo no comprendo los términos y no tengo conexión con el tema, no hay comunicación por más que me esté hablando en español, ¿no? Y nos vamos a otro ejemplo. Imagina que mi hijo y yo estamos en un intercambio de palabras. Él me está diciendo unas cosas, yo le estoy diciendo otras cosas. Los dos hablamos en español, utilizamos los mismos términos, el mismo vocabulario, porque vamos a pensar que mi hijo usa palabras que yo comprendo al 100% y que él comprende al 100%. Y mi pregunta vuelve a ser siempre, ¿ahí forzosamente hay comunicación? Y nuevamente las respuestas empiezan a variar. Hay quien me dice, no, no hay comunicación porque el gap generacional, esta diferencia de modos y de comunicarse, pues hace Ujú. que no haya comunicación, ¿no? Hay quienes me dicen, no, sí, sí, porque si tu hijo y tú están conversando, siempre pues en el mismo idioma, en el mismo espacio y hay intercambio de palabras, forzosamente hay comunicación. Y es ahí donde yo creo que viene la pregunta más poderosa. ¿Por qué, partiendo que fuera real, que cuando yo estoy hablando con mi hijo en el idioma que conocemos, con las palabras similares, por qué a veces puedo decir, no me comuniqué? ¿Por qué a veces estás con tu jefe y sales de una junta y estuvieron intercambiando palabras y puedes decir, sabes, sí estuve con mi jefe, llegué a abordarlo con el tema que necesitaba, pero no nos pudimos comunicar? Ujú. ¿Cuántas veces con tu pareja utilizando las mismas señas, aparentemente muy similar tu comunicación no verbal, las palabras, porque a veces dices, estuvimos horas platicando, Ujú. pero no nos pudimos comunicar, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es la comunicación? Se empieza a complicar la definición, ¿no? Y yo les traigo una que me gusta porque va al origen de la palabra, que viene de la palabra comunicare, de latín comunis, que quiere decir poner en común. Y Ujú. en el slide, en la diapositiva que nos están haciendo favor de proyectar, pues vemos a dos personas que tienen dos círculos. Esos dos círculos llega un momento en que se juntan y hacen una área sombreada. En ese espacio es donde se da la comunicación. El chico tiene sus propias ideas, sus propios medios para comunicarse, su propia comunicación no verbal, la chica también. Pero cuando llegan a encontrarse y establecen un espacio en común, es cuando se da el fenómeno de la comunicación. Antes no. Entonces, cuando nosotros decimos que nos comunicamos adecuadamente con alguna persona o que nos sentimos satisfechos porque pudimos transmitir el mensaje y recibir el mensaje que nos dieron, es porque ese campo que ahorita vemos sombreado se va extendiendo. Digamos que las dos esferas se van juntando más y el campo en común, que quiere decir los intereses, las intenciones, el observador que son, la forma de percibir algunos elementos, son similares y entonces ese campo que se va ampliando facilita la comunicación. Ujú. Ojo, a veces bien pensamos que cuando nos estamos comunicando es porque podemos convencer a alguien, porque alguien piensa exactamente igual que yo, porque tenemos los mismos intereses y no. No es así. Yo puedo comunicarme perfectamente bien contigo, Tony, pero a lo mejor Ujú. no coincidir con tus opiniones respecto a determinados temas, ¿no? Así es. O tú Ujú. puedes estar en desacuerdo conmigo de algo muy particular, pero de todas formas nos estamos comunicando partiendo de este principio, de esta definición. ¿Sí soy clara hasta aquí? Sí, por supuesto. Y ahorita que estás diciendo esto, a mí me viene a la mente hace unos años, justo cuando estábamos en uno de los retiros, mi hijo entró conmigo al retiro y en la noche me dice, oye, ma, yo te quiero preguntar una cosa. Y me dijo, ¿tú me amas porque soy tu hijo o por el ser humano que soy? Y sabes que en ese momento le dije, ¿sabes qué, hijo? No te quiero responder como con algo que a lo mejor no está aterrizado porque sí me impactó su pregunta. Y dije, Ujú. lo voy a reflexionar para que mañana yo te dé una respuesta. Me dijo, sí, de hecho no te iba a pedir que me contestaras ahorita porque sé que primero
lo masticas y te metes mucho contigo hacia adentro y yo sé que mañana me vas a dar una respuesta, pero simplemente te lo quise decir porque hoy me llegó esta parte de estar de estar presente en esta presencia como ser humano, como tu hijo, pero también como parte de la humanidad. Y eso me metió mucho a una reflexión y al otro día en la tarde o casi noche ya le respondí que para mí qué significaba esto, pero me metió a la reflexión. Entonces hay veces que nos comunicamos con el otro sin esperar que luego nos respondamos o que Ujú, inmediatamente demos una respuesta que a lo mejor, como tú bien dices, la interpretación es muy diferente, exactamente por el momento específico en que lanzamos esa pregunta o que recibimos esa pregunta hacia nosotros. Y yo creo que hay momentos también de comunicación de este tipo, ¿no? Comunicación efectiva o comunicación, pues para aterrizar muy bien el concepto o la idea o cómo le queremos responder al otro, porque también si hay ujú, una pregunta de, por ejemplo, y te lo voy a hacer así bien clara, ¿no? Oye, es que de verdad sí me amas, y entonces el otro por querer en la parte responder tan rápido, ay, sí, sí, sí te amo, ¿no? Pero es un te amo ujú, ujú. pues te lo respondí porque así pasó en ese Sí. momento, pero sí hay muchos tipos de comunicación y de qué forma estamos interpretando y de qué forma estamos comunicando y de qué forma estamos comprendiendo, entendiendo e incluso visualizando la respuesta, Ujú, ¿no? O te acuerdas claro, de que hace 2 meses me dijiste, claro. ¿sí? Incluso ayer mi hija me decía algo del pasado. Le dije, ¿sabes qué? Que no me acuerdo, hija, no me acuerdo que yo te haya respondido así. La verdad creo que no, pero bueno, te creo, pero creo que no fue mi respuesta esa. Pero inmediatamente me dijo, es que eh, yo creo que no estás como aterrizándolo bien, estás queriendo tener la razón. Le dije, no creo que sea eso, pero bueno, mejor déjame me vuelvo a ir hacia atrás y con mucho gusto en otro momento lo Ujú, platicamos, ¿no? Porque hoy mi comunicación es así, ujú, prefiero esperarme un ratito si no tengo la respuesta correcta o claro. no me acuerdo de lo que pasó o de lo que dije, porque entonces volvería como a un círculo vicioso de no comunicarme asertivamente, ¿no? Es muy importante la comunicación. Yo creo que es la Claro. primera herramienta o recurso que tenemos el ser humano para comunicarnos con el otro, en todos los sentidos. Es correcto, es Sí. correcto. Muchas gracias, No, Tony. Gracias por compartirnos. Sí, es cierto. Además, incluso, pues lo que les comentaba, el silencio también es comunicación. Entonces, en el momento que tú le dices, déjame pensar y te lo digo, le estás comunicando tu interés de conectarte con la pregunta para tu respuesta, ¿no? Lo más cercano a tu realidad y a lo que te conecta emocionalmente con tu hijo. Entonces, es muy valioso. Muchas sí. gracias. Y bueno, ¿cómo se comunica el hombre? Pues es a través del lenguaje, que es el sistema de signos o símbolos a través de los cuales se expresa sus ideas, sus propuestas, sus comportamientos. Y existen tres tipos de lenguaje, que es el lenguaje no verbal, que ese nosotros lo aprendemos observando. Dicen que tiene una carga genética importante y que por eso, no sé, chiquitos que son separados de sus padres o que los padres mueren y que son criados por otra persona, incluso en otro lugar del mundo, estos chiquitos pueden tener comportamientos, por ejemplo, en gestos o en algunos, en corporalidad, similares a sus padres cuando ni siquiera los conocieron. Entonces, basado en esto, insisten algunos estudiosos en que tiene una parte genética muy importante, ¿no? Pero lo que no es genético, pues también lo aprendemos, lo observamos y no requerimos un proceso, entrar en un proceso de aprendizaje formal. Es decir, de manera muy natural vamos nosotros imitando el comportamiento no verbal de los demás y vamos adaptando algunos de estos comportamientos pues en nuestra vida, ¿no? Después viene el lenguaje oral, que ahí sí se requiere de la intención de alguien para enseñarnos. Es cuando recordamos a la mamá que está con el chiquito y todos los días mamá, leche, perro, ¿no? Nos están enseñando y se requiere pues del esfuerzo de la mamá
para enseñar, pero también del receptor de ese aprendizaje para estar conectado y aprender, ¿no? Y por último tenemos el lenguaje escrito, que es de mayor complejidad que los otros dos. Se requiere todavía más metodología y sistemas más estructurados y formales de aprendizaje para que alguien nos pueda enseñar a escribir y pues que tú puedas aprender a hacerlo, ¿no? De manera adecuada. Y bueno, estos son los lenguajes a través de los cuales nosotros nos comunicamos. En la otra charla ya se los decía yo, que en estos tiempos nos estamos comunicando mucho de manera escrita, así es que cada día toma más relevancia el tema del lenguaje escrito, pues usando estos dispositivos que hoy tenemos tan a la mano, ¿no? Pero bueno, además de estos tres tipos de lenguaje, tenemos lo que le llamamos los elementos de la comunicación y que son, uno se repite, que es la parte visual, tenemos la parte verbal y tenemos la parte vocal. Y tenemos, lo podemos ver en una gráfica de pastel que está muy definido. En este es el resultado de estudios de profesionales, pero donde están de acuerdo en muchas disciplinas, porque coinciden sociólogos, antropólogos, psicólogos, pedagogos, por supuesto comunicólogos, y algunos les dan un porcentaje diferente, ¿no? Pero realmente el grueso de las estadísticas nos marcan que los elementos visuales tienen mayor peso dentro de la comunicación, es decir, mayor impacto. Después tenemos los verbales, y por último, los vocales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio a ver si coincidimos, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo? ¿A poco las palabras tienen tan poquito impacto en nuestra comunicación? Sí, sí tienen poquito impacto y les voy a pedir que por favor pongan su mano, los dos dedos, el medio con el pulgar, y de manera muy despacita, muy despacita, muy despacita, lo pongas y lo coloques en tu mentón y ahí lo dejes hasta que yo te diga. Y bueno, la pregunta es, ¿dónde es el mentón? El mentón es aquí. Yo sé que la mayoría lo dejo acá. Y está bien. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que solamente lo utilizo, me lo compartió una muy querida amiga, pero para mostrar que yo con mis palabras les dije que les pedí que colocaran sus dedos en el mentón, pero con mis actitudes, con mi comportamiento no verbal, lo dejé en el cachete. Entonces, el poder de la réplica se va sobre la comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver cómo consisten estos elementos. Y sabes qué, y por imitación, ¿no? Porque como te estamos viendo visualmente, inmediatamente copiamos lo que tú estás haciendo, pero ahí fíjate cómo la escucha del mentón no la registramos. Sí, claro, porque tiene más peso o más impacto mi comunicación no verbal, justo. Por eso a veces también hay tantos problemas, porque dices, es que tú me dijiste esto, pero me mostraste otra cosa con tu corporalidad, ¿no? Cuando el típico de que estás contento y con una carota que dices, pues por más que me digas, por favor explícale a tu cara que estás contento, ¿no? Para que yo lo pueda percibir de esa manera, ¿no? Exactamente. Ok. Ok, entonces nos vamos con los elementos visuales. Nos vamos con los elementos. Sí, los elementos aquí los tenemos, que es, los primeros son los elementos visuales o la comunicación no verbal, que se relacionan con la imagen física que los demás perciben nosotros en el momento de la comunicación. Consiste en la forma de gesticular y de movernos, el contacto visual, la postura, los desplazamientos que tenemos en nuestra comunicación y también incluyen el arreglo personal o el vestuario. Más adelante vamos a ver cuáles son los elementos que lo componen. Tenemos también los elementos que viene aquí en la otra lámina. Perfecto, los elementos vocales, que es la voz, y son las modulaciones que percibimos en la voz, incluyen la entonación, la velocidad, el volumen, énfasis o fuerza, el ritmo, la proyección y la resonancia. Para, por último, caer en los elementos verbales, que son las palabras o métodos lingüísticos que utilizamos para hablar.
desde la forma de estructurar las ideas que formulamos, la selección del lenguaje y los términos que utilizamos, hasta el contenido o el significado de los mensajes. Ujú. Estos son Sí. a grandes rasgos los tres elementos que generan un impacto en nuestra comunicación. Y aunque decíamos que, por ejemplo, las palabras tienen un porcentaje de impacto menor, bueno, es un tema de mucho cuidado porque necesita estar los tres elementos con un equilibrio y tener una congruencia entre ellos para que nos podamos comunicar. Aquellas personas que de repente tú puedes decir, no, es como que no me sé comunicar con fulanito o fulanito de tal, no me supo explicar o decir o no le pude entender cuál era su mensaje. Lo que pasa es que hay mucha distorsión y a lo mejor tiene poder con las palabras y está siendo cuidadoso con las palabras, pero quizá descuida la parte de la voz o de la comunicación no verbal. Y entonces, en la medida que podemos tener un equilibrio entre esos tres elementos, pues es en la medida en que podemos nosotros tener una comunicación efectiva. ¿Va de acuerdo? Sí, así es. Y ahorita también que mencionabas esta parte de los tres elementos, es, aunque estemos viéndonos tú y yo visualmente, a lo mejor mi mente está en otro lado, ¿no? Que es Uh como -huh. como la generalidad, ¿sí? O ya Uh estamos -huh. pensando en o yo estoy pensando en cómo te voy a responder, ¿sí? Uh Esa -huh. parte y la verbal, de qué forma te voy a responder para a lo mejor incluso para responderte bien o para agradarte o para que escuches lo que tú quieres escuchar. Creo que hay Exacto. muchas interpretaciones por ahí, pero bueno, vamos a tener un tercer programa donde vamos a hablar de la escucha, ¿no? Ok, claro que sí, con mucho Sí, gusto y también un tema muy poderoso. Así así es es. que vamos pasito a pasito. Ujú, Y aquí, bueno, dentro de los elementos visuales tenemos los gestos, los ademanes, ujú, la postura, la distancia. Y es importante que vayamos haciendo reflexiones y que escuchemos, por ejemplo, lo que nos dicen los demás respecto a nuestro comportamiento no verbal, ¿no? ujú, Porque yo conocí a un coachí que tuve un ejecutivo de una empresa que me decía, yo sé que tengo cara de pocos amigos y la gente siempre me dice que si estoy enojado. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y eso te gusta? ¿Es algo que le ha venido a sumar a tu vida? En qué o te ha perjudicado? ¿En qué? Es más, ujú, si esa referencia era por algo, ¿no? Y me dijo, no, mira, la verdad es que a mí me conviene mucho porque la gente, la posición que tengo muchos colaboradores a mi cargo, entonces cuando me ven que todos piensan que soy enojón, que soy muy serio, entonces pues la gente tiene comportamientos adecuados en el trabajo, no faltan, no me dicen mentiras, digamos, me obedecen. Uh-huh. ujú, Entonces, pues yo lo escuchaba, hasta que llegó un momento en que sí le lancé una pregunta, ¿no? Y le dije, oye, ¿pero qué crees que pasaría si te tuvieran más confianza? ¿Qué crees que si percibieran algo diferente en ti, qué elementos crees que pudieran sumarle a tu trabajo? Y al final de cuentas, ya después de todo el proceso, sí decidió que era mejor tener un ujú, rostro o proyectar con su rostro un, un comportamiento mucho más amistoso, de mayor apertura, porque al final de cuentas, con ese rostro, a lo mejor la gente ujú, sí lo obedecía, pero se limitaba mucho o no tenía la posibilidad de escuchar una idea, que le dijeran la verdad sobre un problema, que la gente se sintiera en confianza para poder a pedirle un consejo, por ejemplo. La gente se sentía desmotivada. En cuanto él empezó a tomar conciencia más bien del peso negativo que tenía mostrar este rostro así como muy de autoridad, pues se ujú. dio cuenta que la verdad es que una modificación en su comportamiento no verbal, pues le habría posibilidades porque la gente simplemente iba a poder empatizar más con él, ¿no?
Y bueno, nosotros también tengo la experiencia, por ejemplo, de un compañero en el trabajo que no se había dado cuenta de cómo los mensajes que lanzaba de manera no verbal. Llegabas, por ejemplo, con él pues a lo mejor unos 15, 20 minutos antes de la hora de la salida, y en alguna ocasión en que yo fui a hablar con él, le pedí permiso de entrar a su oficina y de que conversáramos algún tema que teníamos pendiente, y pues con sus palabras me dijo que con mucho gusto, que pasara, que estaba todavía con tiempo y que podíamos atender con mucha paciencia el tema que iba yo a tratarle, ¿no? Ujú. Pero bueno, Tony, no me había yo sentado cuando ya él estaba sacando las llaves, estaba colocando el Sí. saco, ya empezaba a apagar su computadora, o sea, todas las señales que me decían, apúrate, o sea, te voy a dar 3 minutos y te vas, Ujú. porque yo ya estoy como con la intención más de irme que de quedarme, ¿no? Ajá. Y, y son las cosas que nosotros no observamos y que sí, el de repente descubrirla, sí nos permiten modificar estos comportamientos para evidentemente, pues, no sé, favorecer nuestras relaciones con los Ujú. demás. La sonrisa, por ejemplo, en los gestos, el tema de los gestos, Ujú. ¿no? Cuánto nos abonan en nuestras relaciones. E incluso, por ejemplo, en los call centers, pues hay entrenamientos formales de no verbal y tú dirías, bueno, en un call center, ¿qué puede importar? Pues nada más las palabras que utilicen, que contesten rápido el teléfono y que sigan un protocolo de saludo y que resuelvan los problemas. Pero no, porque a través del amplio en el call center, la gente escucha la corporalidad Ujú. del otro. Es impresionante cómo tiene movimiento la voz y, por ejemplo, se les pide en el call center que estén sentados de manera Ujú. erguida, porque es cuando las hormonas tienen mayor posibilidad de liberar estas hormonas de la felicidad, de estar conectados con el cliente para poderle atender y ayudar en sus diferentes problemas, Ujú. ¿no? Y les ayudas o los formas para que su posición sea la correcta, para que su expresión corporal también sea adecuada, que se arreglen, incluso que no vayan descuidados en pues, el maquillaje de las mujeres, los hombres que vayan Ujú. afeitados, porque todo eso a ellos les favorece al momento de comunicarse con el otro, aunque el otro no Sí. lo ve, pero son esos elementos con los que nosotros nos vamos construyendo como Ujú. profesionales, en este caso de la atención al público a través del teléfono, ¿no? Sí, efectivamente. Y como tú dices, todos estos elementos están puestos ahí. Una, yo creo que cuando estamos arreglados, tenemos como más seguridad, ¿no? Como más presencia. Mm. Aunque el otro no nos esté viendo por la cámara, porque es por teléfono, pero también es muy importante que el que está enviando el mensaje también esté atento a las respuestas que ellos que reciben de nosotros, porque de ahí también es como, sobre todo en el call center, ¿no? Que es cuando te venden cosas o te ponen a tu servicio algunos beneficios o qué sé yo, pero ellos tienen que estar como, y desde cuándo no ocupa su tarjeta o desde cuándo, no sé, te hacen cualquier pregunta, pero ellos creo que tienen que estar como más focalizados en emitir el mensaje correctamente para que sea entendible al otro, pero también muy atentos a las respuestas para poderles apoyar y seguir con el camino de la venta o del ofrecimiento o de la oferta que le tengan para esa persona. Entonces, siento que ahí se acumulan muchos más términos en comunicación, ¿no? O sea, como tú dices, esta parte de estar erguidos, y hablando de la hormona de la melatonina, de la parte de la hormona de la felicidad, es exactamente que sean empáticos desde la voz, ¿no? Desde el buenos días, ¿cómo está? ¿No? Desde ahí, Ujú. si tú lo percibes, a veces, a mí me ha tocado, a veces que digo, chin, otra vez me están hablando, pero nada más de escuchar la voz y de la forma en cómo entran con el saludo, yo, pues le voy a regalar 5 minutos y yo también me los voy Sí. a regalar para ver de qué se trata y al Sí. final le diré si sí o si no, pero Ujú. le voy a dar chance de que haga su trabajo, porque también es como, imagínate cuántas horas están ahí sentados y, y pues parte de sus logros es obtener una respuesta para que llenen su bitácora, para que ellos se queden todavía más motivados para hacer una segunda llamada y pueda
puedan tener ese resultado que buscan, ¿no? Claro, Sí, claro. mis respetos para todos ellos, de verdad. Sí, por si alguien se dedica a eso, también los Así míos y un es. saludo. Y bueno, imagina, si esta parte de la comunicación no verbal es tan importante a través de un teléfono, imagina la importancia que adquiere en persona, ¿no? Hay Ujú, estudios muy serios y con los que yo coincido muchísimo, que nos hablan de las posiciones o la corporalidad que abre o cierra conversaciones, ¿no? ¿Cuántas veces vas a platicar con alguien y desde la forma cruzada que tiene, la dirección de los pies, por ejemplo, y de las ujú, rodillas, ujú, que aunque tú no seas un experto, quizá en tu vida has escuchado o has leído algo respecto al significado de ciertos comportamientos no verbales. Pero ahí está la magia de la comunicación, te lo están comunicando aunque tú jamás hayas tenido ese contacto y tú lo percibes y te das cuenta de cuando alguien se abre corporalmente para que haya la posibilidad ujú, de ujú. contacto y de una cercanía a través de la comunicación, ¿no? Sí. Dicen estos expertos, por ejemplo, que los pies son de lo más reveladores, que cuando tú estás conversando con alguien y la persona con la que estás conversando tiene dirigidos los pies hacia tu persona, es porque está interesada en la conversación. Pero Ujú, que si tiene, por ejemplo, los pies dirigidos hacia la puerta, es porque su intención es ya escapar o cerrar esa conversación y poderse ir, ¿no? Entonces, bueno, los estudiosos sí ven todos estos elementos y nosotros quizás si no lo somos, si no somos expertos, sí los llegamos a percibir, ¿eh? Y por eso a veces dices, bueno, llegué a esta reunión y no estuve a gusto. ¿Cuántas veces estás con alguien? Bueno, que sí intercambiaron palabras, que fuiste bien recibida en el tema no sé, que te dieron una rica bebida, alimentos muy agradables para ti, ujú, y aparentemente te reciben bien, pero el ambiente, la comunicación no verbal no se presta para esta comodidad que implica pues el estar en un lugar de manera satisfactoria y agradable, ¿no? ujú, Y bueno, esto es en cuanto a los elementos visuales, lo que los demás percibimos respecto a las señales que mandan nuestro rostro, nuestra corporalidad. Y otros ujú, de los elementos también son vitales observarlos y entender desde dónde nosotros nos movemos, pues es los vocales, porque la voz es la que refleja nuestra personalidad. Es tan poderoso este elemento que incluso, Tony, pues si yo te hablo por teléfono, ya hemos tenido algún trato, soy ujú, capaz de reconocer tu voz o eres capaz de reconocer la mía, aunque no te ujú. nombre o me digas el tuyo. Sí. Particularmente tú, por ejemplo, Tony, yo he recibido, y creo que nunca te lo había dicho, pero he recibido muchos comentarios respecto a que tienes muy bonita voz. Esos audios que tienes grabados, la gente siempre me ha dicho que, bueno, tienes muy buena dicción, pero además la voz es muy cálida y realmente con el tema que trabajas hace mucha congruencia con tu voz. Pero bueno, eso es un regalo que la vida te dio. Digo, salvo que yo me equivoque y que hayas hecho algún estudio para modular tu voz, pues es uno de los regalos que te dio la vida. Pero imagina que tuvieras una voz áspera, una voz, no sé, con un tono duro, fuerte, que no tiene apertura con los temas que tú trabajas, pues hubieras tenido que contratar a alguien que te apoyara para la grabación, porque no es posible o no habría congruencia entre el contenido y tu voz. ¿Me explico? Sí, así es, así es. Sí, y fíjate que hablando así, ahorita que estamos tú y yo me he dado cuenta que tengo muchas muletillas. Uno que tengo es que afirmo algo y luego digo, ¿no? Ujú, Entonces, estoy trabajando mucho en estas muletillas porque ha sido parte de estarme o escuchando y de estarme cachando. Y ujú, cuando cuando mando algún audio, a veces hasta lo escribo y lo voy leyendo precisamente para no caer en esa muletilla, ujú, porque soy muy dada a meter esa muletilla de afirmando y diciendo, ¿no? ujú, Y ujú. es parte de mi personalidad, pero bueno, pues Claro. así es, ¿no?
Y bueno, nada más, quiero nada más interrumpir tantitito. Quiero darle, Sí. fíjate, es que casi nunca en los programas les doy las gracias a todos los que están metidos ahorita en el programa. Está Paco Vadillo, gracias, amigo, un compañero del banco, Pati Medina, Dalila Teller, Leticia Calderón, Lupita Benítez, Aida Trejo, Anita, Liz, eh, Lucy, bueno, aquí dice más personas, pero no las alcanzó a ver porque solamente dice, están viendo el programa tantas personas. También vi que estaba, que estaba Gaby Sobrino. Y bueno, pues muchas gracias por contactarnos y les quiero invitar a que reproduzcan estos programas porque estos temas creo que son muy importantes en que todos los conozcamos y que hagan una compartida con sus amigos, con sus grupos y obviamente el programa también ya está en YouTube. Inmediatamente que termine aquí mi coach atrás de esta cabina, ya se encarga de mandar todo al YouTube. Pero bueno, quería nada más hacer este espacio precisamente para comunicarles mi gratitud y decirles que nos sigan siguiendo y que compartan porque de verdad son temas súper interesantes. Gracias, Liz. No, Adelante, adelante. sí, sí, también me sumo al agradecimiento a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Y Sí, bueno, la parte esta de la voz tiene que ver con el tono, con el volumen, la velocidad, la fuerza que le damos a nuestras expresiones, ¿no? Vocales. Y le decía yo a una coachí que tengo, bueno, de hecho es una recomendación que les doy yo siempre a los padres, que traten siempre de escuchar a sus hijos, de comunicarse de manera oral con ellos, aunque sea por teléfono. A todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Y bueno, perdón, creo que se es que replicó la... sí, se metió el audio. Ajá. No, Sí, no hay adelante, problema. adelante, Liz, perdón. Entonces, hay una recomendación que les doy a los padres, siempre les digo que traten de establecer contacto telefónico con sus hijos, porque a través de la voz, Tony, es cuando percibimos los estados de ánimo de las personas. No sé si te ha pasado que alguna vez hablas con alguien y le dices, hola, ¿cómo estás? Y te contesta bien. Este bien, que es una palabra Sí, chiquitita, sí. ¿no? Pequeñitita, pero tú al instante percibes algo y dices, no, no está bien. Ya no digas a tu mamá o una hija, mientras más conoces a la persona, más puedes percibir ese estado de ánimo, Sí, ¿no? La voz no se puede fingir, Tony. no. Si ahorita alguien te habla, alguien que no conoce el momento que estás pasando, con las primeras palabras que le digas, va a identificar cuál es tu Uh-huh. estado de ánimo. Y nosotros sí podemos llegar a fingir, y sobre todo con entrenamiento, podemos fingir nuestra gesticulación, nuestra comunicación no verbal, ¿no? Así es. Pero la voz no, la voz nos delata siempre. Entonces, esta recomendación hacia los padres nace porque una coachí que yo tenía un día me platicó que su hija se fue a una fiesta, a un viaje estos de graduación que hacen cuando terminan de la prepa y que se organizan los chicos y se fueron, ¿no? A pasarla muy bien en Acapulco, no me acuerdo dónde. El caso es que la hija no estuvo muy contenta, recibió bullying por parte de los compañeros, no pasó a mayores, la verdad es que no fue víctima de una cosa mayor, sin embargo la pasó súper mal y desde que ella llegó a Acapulco, pues se estuvo en comunicación con la mamá a través de mensajes, nada. Entonces la mamá le decía, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dónde comiste tal? ¿Qué comiste tal? Entonces la mamá lo único que hacía era leer los mensajes y lo que la hija le decía, pues le podía hacer suponer que la hija Uh-huh. estaba bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la mamá hubiera tenido la oportunidad de escuchar el tono de voz, hubiera identificado que la hija la pasó muy mal y probablemente le hubiera dicho, ¿sabes qué, hija? Pues no importa que ya hayamos pagado, toma un avión y regrésate a la casa. No tienes la Uh-huh. necesidad de estar en un lugar de manera voluntaria cuando no estás contenta, ¿no? Entonces Por es supuesto. como la recomendación que yo doy más, que Uh-huh. si tienes una amiga, un tema que tratar, pues hazlo de manera oral para que puedas percibir las respuestas que tienes. También a lo mejor tú lanzas una propuesta, se te ocurre decirle a tu jefe una idea, también escúchalo, Uh-huh. porque en la medida que te diga sí, 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 estoy de acuerdo, percibes si es cierto, si ese sí es sí,
o si es un ujú, sí medio con sus dudas, y es momento que tú pues a lo mejor le aclares, le des mayores argumentos de soporte, en fin, ujú, aprovechar los elementos y la transparencia que nos indican las palabras. De repente cuando nos limitamos a hacer la comunicación escrita nada más, nos ujú. perdemos la oportunidad de dar lectura a todo pues estos regalazos que nos da la voz para poder interpretar, para poder ser empático con el otro, para poderlo comprender y para poder a lo mejor tomar una decisión importante, ¿no? Ujú, exacto. Fíjate, ahí tocaste un punto bien importante. Yo la semana pasada envié exactamente una propuesta eh, escrita, ¿no? Dije, Uh -huh, quiero comunicarles, dado por todo el tema del festival, yo uh -huh, mandé una propuesta al grupo de coaches. Dije, es una propuesta, les voy a dar mis puntos y al final volví a repetir, esto es una propuesta. uh -huh, Espero sus comentarios, si hay que ajustar algo, si tienen otra propuesta que sume o le quitamos alguna que yo puse, pero creo que fui muy específica y la retroalimentación que recibiera, como que ya lo estaban dando por hecho, ¿sí? uh -huh, Como que ya estaba dado por hecho lo que yo escribí. Dije, no, es una simple propuesta. O sea, uh -huh. y yo me quedo en mi juicio de, bueno, entonces no fui clara o qué, porque me pusieron me mencionaron la palabra flexibilidad, ¿no? Y dije, ok, gracias por decírmelo, lo voy a trabajar. Pero me quedé con la parte de, entonces no fue bien aterrizada que al principio empecé, es una propuesta y al final, recuerden, es una propuesta. Entonces no sé Uh-huh. si solamente leyeron el contenido, pero las dos cosas que yo enfaticé muy bien no quedaron como claras y Uh-huh. entonces yo dije, ok, pues voy a dejar, no voy más que a decir gracias, lo voy a trabajar, pero es bien importante. Y ahorita que decías de esta parte de cómo tenemos cruzadas las piernas y demás, por ejemplo, yo en los entrenamientos que doy, siempre les pido que mantengan el cuerpo abierto, que es con las piernas no cruzadas Uh-huh. y ni tampoco con los brazos, porque entonces se están cerrando a escuchar. En mi interpretación, y así lo aprendí con mis mentores y con mis entrenadores que he tenido, es que ten una posición abierta para recibir y para que escuches y para que, pues sí, para que entre todo, ¿no? Pero bueno, pues es trabajo de cada uno, porque empezamos a empezar a entender y si queremos comprender y estamos siguiendo una recomendación, y si se da va a estar padre, pero si no, también la cabeza está viajando por otros lados si no ponemos atención. Sí. Pero esto que dices de la forma escrita, a mí creo que se me desde que vi tu primera plática y que luego estuviste aquí, desde ese momento dije, voy a escribirla bien y luego ya la transcribo acá, precisamente Uh-huh. para que yo me pueda comunicar desde ese lugar. Sin embargo, a lo mejor Es algo correcto. me falta, que no he terminado de aterrizar eso, ¿no? Podría ser, aunque también pudiera existir la falta de lectura de parte del otro, ¿no? Que en estos medios de comunicación escrito, la escucha se traduce en la lectura. Y así como Ujú, hay gente que no escucha bien, también hay ujú, gente que no lee bien. Y si alguien leyó, es una propuesta, bueno, tenía que contestar en sentido, estoy de acuerdo o no con tu propuesta, ¿no? ujú, Pero bueno, ujú, sí, es una parte del otro, ¿no? Que ojalá que el otro, quien quiera que haya sido, pueda observarse y pueda ver cómo, ujú. porque no está dando lectura completa a un mensaje que en este sentido tenía toda la claridad para indicar que era una sugerencia nada más, ¿no? Pero bueno, Ujú, este sí. sí es un trabajo personal de cada quien. Y sí, la invitación, insisto, es que cada vez que tengas oportunidad de que la conversación, depende obviamente de la intención de la conversación, lo hagas de Ujú, manera oral para que recibas todas estas ventajas de lo que vas a interpretar a través de la voz y para que puedas percibir el estado emocional de la persona con la que estás hablando, si ese elemento le suma a la conversación o a la comunicación que quieres llegar con ella, ¿no?
Y bueno, exacto. tenemos, por último, de estos tres elementos, tenemos el de las palabras, que son, pues, aunque dicen los estudiosos que es lo que tiene menor impacto, bueno, son súper poderosas, Tony, tú lo sabes. Hay palabras que no podemos quitar de nuestro vocabulario porque, pues, simplemente dejaríamos de ser quienes somos, ¿no? Y las palabras, Exacto. ya lo decía, por ejemplo, Miguel Ruiz en otro acuerdo, hay que buscar Ujú, ser impecables con las palabras porque, bueno, son capaces de construir, ujú. pero también de destruir, nos hacen De sentir destruir. amor, pero también nos pueden hacer sentir los peores emociones y los peores sentimientos. Hay que cuidarlas mucho para ser impecables, para que esta manera de comunicarnos sea con mucha intención, sea con mucho cuidado, no dar por hecho o pretender que el otro me va a entender con las palabras que estoy usando. Trata de buscar la palabra que dé significado a lo que pudieran tener en común la otra persona con la que estás Ujú, conversando. Y me voy a permitir leerles un fragmento de un cuento ujú. que habla justamente de la importancia esta de las palabras, ¿no? Y dice, Sí. cuentan que un día un conocido se encontró con el filósofo Sócrates y le dijo, Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír acerca de un amigo tuyo? Espera un momento, replicó Sócrates. Antes de continuar, me gustaría que pasaras una pequeña prueba a lo que vas a decir. Lo llamo el triple filtro. ¿El triple filtro? Así es. Antes de que me digas nada sobre mi amigo, puede ser una buena idea tomar un momento y filtrar lo que me vas a decir. El primer filtro Ujú. es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro de que no, lo que me vas a decir es verdad? No, respondió el otro. Solamente acabo de escucharlo. Está bien, Ujú. dijo Sócrates. Entonces no sabes si es cierto o no. Ahora el segundo filtro, el de la bondad. ¿Es acaso bueno lo que vas a decir sobre mi amigo? No, más bien todo lo contrario. Así que lo que me vas a decir es malo y realmente no sabes si es cierto. Bien, todavía queda el filtro de la utilidad. ¿Lo que me vas a contar sobre mi amigo es útil para mí? No, probablemente no, contestó el otro. Bien, continuó Sócrates. Desconoces la veracidad de lo que me quieres decir. Además, es malo e inútil. Entonces, ¿para qué quieres contármelo? Wow. Ujú. Híjole, sí. Muchísima, muchísima. Yo me quedo con estas tres cosas. Efectivamente, las voy a aplicar porque cuántas veces caemos en eso, ¿no? En, en hablar de otros con los demás. Y si de Ujú. verdad va a ser útil, si estás sumando, si estás para apoyar, si estás para qué, ¿no? Ujú, ujú. Porque Hijo, con nuestras palabras me encantó destruimos, la... con nuestras Sí, palabras sí, destruimos a alguien, ¿no? sí, Y se nos hace sí. fácil. Y luego Ujú, decimos, ay, bueno, no lo quise decir en ese sentido, no era mi intención. Sí, pero ya cuando lo lanzaste, cuando ya lanzaste palabras que lastiman, que hieren al ujú, otro, pues ya no hay para atrás, porque ya tocaste emociones, porque ya tocaste fibras que se dañan y que cuesta mucho trabajo que se reparen, ¿no? Entonces hay que cuidar exacto, exacto. muchísimo las palabras para que no te veas en estas Ujú, situaciones o cuando estás muy ofuscado, por ejemplo, ¿no? Que estás ofuscado y que se te ujú, puede decir una barbaridad de cosas que después dices, bueno, pero ¿por qué dije eso? Incluso muchas veces ni siquiera pensaba o sentía eso. ¿Por qué lo hice? Porque no cuido ujú. el poder que tienen las palabras, porque no me doy cuenta que con mis palabras puedo hacer heridas de verdad muy fuertes en mi relación, con mis relaciones Ah, interpersonales. Entonces, cuidar estos ujú. tres elementos, aparte de la comunicación no verbal, el uso de la voz y las palabras, eso es lo que va a permitir que nosotros nos comuniquemos de manera efectiva con los demás. Además de la suma de tres elementos o tres habilidades indispensables en la comunicación, que son la asertividad, la empatía y la escucha. Nada Ujú. más lo voy a mencionar de manera breve porque, bueno, tú sabes que son temas cada uno como para profundizar para una Sí, charla cada sí, sí, uno, ¿no? claro, Pero claro, bueno, sí, claro. como la idea Ujú. es dar un panorama general, pues de la escucha nada más puedo mencionar de momento porque vamos a trabajar ese tema
de manera individual, pero de la escucha sí te puedo decir que es la habilidad más importante de la comunicación. El habla se Sí, descansa en la escucha. Nosotros hablamos para ser escuchados y si no hay escucha, no hay comunicación, o por lo menos no hay comunicación definitivo. efectiva. ¿De acuerdo? Sí, Hay una serie de totalmente. tendencias que son comportamientos nuestros en la escucha que hacen que se imposibilite, pero también hay técnicas que podemos aprender y manejar de manera muy puntual para mejorar nuestro escucha. De dónde nace cuál es el disparador para cambiar? Pues observarnos, Tony, que es lo que tú siempre nos estás invitando. Obsérvense, Sí. observen, observa cómo estás escuchando, observa cómo te estás comunicando. Y en la medida que tengas la capacidad de identificar dónde están Ujú, tus fallas, dónde están tus partes débiles, bueno, pues ujú, entonces tenemos muchos elementos, hoy contamos con muchísimos recursos para ujú. poder desarrollar las habilidades y desarrollar aquellas partes que no tenemos todavía pues bien instalados en nuestros medios o modos de comunicarnos, ¿no? Así es, sí. Y fíjate que ahorita hablando de todo esto, yo por eso a la hora del promo metí una imagen de la imagen de cómo se comunican las personas que no tienen voz, o sea, de lo con señas, ¿no? Ajá, el lenguaje de señas. A mí eso yo me metí a ver un video porque, bueno, yo tengo una amiga que utiliza ese idioma, toda Uh la -huh. familia es así, pero yo he visto cómo se comunican, pero también gesticulan, ¿no? Sí, claro. Con Uh -huh. alegría, con admiración, y los movimientos los hacen todavía mucho más evidentes. Y yo no les entiendo mucho, pero simplemente con la gesticulación o más o menos del tema que sé, más o menos que están hablando, yo también empiezo a hacer como mis caras de así y así. Sí, claro. Y Sí. sabes, es como, es la empatía y fíjate qué tan importante es también ellos cómo se comunican, ¿no? Y sin Sí, claro. embargo, y voy a hacer otra distinción, porque cuando yo veo de repente en YouTube alguna, que hoy se estila mucho que alguien aquí en baja cámara esté hablando con estos movimientos que utilizan los mudos, pero están parados y están haciendo, pero yo no le veo gesticulación en la carita, ¿no? Ajá. Simplemente veo la labor que El están lenguaje haciendo, que están, el ajá. lenguaje y nada más. Pero sí me ha sorprendido, te digo, mi amiga Reina con su familia, y con los niños y todo, Uh desde -huh, uh -huh, chiquitos, uh -huh. pero es una parte del lenguaje también, no hablado, Claro, ¿no? claro, claro, Y claro, claro. es tan importante como todos los demás. Sí, claro, y se han acostumbrado y lo han desarrollado para poder Ujú. hacer sus conversaciones de manera cálida, ¿no? Porque a lo mejor en el Totalmente. ejemplo que nos decías de la televisión, donde aparece esta chica o este chico haciendo lenguaje de señas y demás, bueno, Ujú. pues parte de su trabajo y no tiene este elemento de la calidez. Pero ya en el Exacto. seno de una familia donde todos dominan ese lenguaje, pues claro que le suman todos los elementos que hace que este campo en común del que hablábamos desde el principio se haga más grande, tienen mayores intereses y pueden conectar a través de la corporalidad y de las expresiones que utilizan, ¿no? Ujú. A falta de la Exactamente. voz en este caso, ¿no? Ujú. Sí, así es. Liz, pues fue un gusto, como siempre, recibirte. Vamos a tener un tercer programa vamos a hablar de la escucha, ¿sí? Uh -huh, uh -huh, con mucho gusto. Ya les vamos informando al público y yo nada más me resta decir exactamente, obsérvate tú cómo te estás comunicando contigo mismo, ¿sí? Es correcto. Es observarnos desde nosotros en esta emoción. Simplemente yo ayer que recibí la llamada de mi primo y desde que escuché todos los días hablo con él para ver cómo estaba el estado de mi sobrino, pero ayer que recibo la llamada, desde que vi que era él y en un horario en donde particularmente no hablamos, desde que contesté, yo ya sabía para qué me hablaba, ¿no? A pesar de que en la mañana habíamos hablado cómo estaba Jorquito, cuando me dijo, Tony, eh, sí, dice, nada más te hablo para avisarte que Jorgito acaba de partir, ¿no?
Y Ujú, desde ahí, bueno, pues ya lo único fue con una palabra abrazarlo y claro. decirle que estaba con él y que estaba yo como imposibilitada de ir hasta allá, pero pues, él sabe que mi corazón y mi amor y todo están con ellos, ¿no? Sin embargo, hoy te diría yo a ti, público, obsérvate cómo te estás hablando a ti, cómo te estás tratando con tus palabras, qué pensamientos tienes acerca de ti, qué acciones y qué reacciones tenemos con nosotros mismos, porque tanto va de aquí para adentro, pero también para afuera, porque cuando algo suponemos, reaccionamos. Entonces, como tú bien dices, a veces podemos construir, pero también muchas veces podemos destruir. Entonces es seguir como las reglas de cómo te comunicas, que no te lo tomes personal, que empecemos a trabajar en toda esta parte. Entonces simplemente yo hoy te digo, abrázate y empieza a comunicar contigo de la manera más asertiva, más amorosa, más comunicativa y que estés observándote siempre contigo para poder observar lo demás y nuestras propias reacciones con los demás, hechos y acciones. Liz, Así muchas es. gracias. Quiero que nos digas nada más porque ya tenemos un minuto para cerrar. ¿Cuáles son tus redes, Liz? ¿Dónde te encontramos? ¿Estás dando asesoría uno a uno? Todo para que la gente también te busque. Invitar a la gente a que compartan este programa muchas veces para que la gente sepa y conozca estos temas de interés. Muchas Gracias, gracias. gracias, Tony. Sí, es Gracias. Conexión 2020 en Facebook y mi correo es liz.maxwini@gmail.com. Muchas Ujú. gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Ahí vi a Miriam Palacios, a Dalila y vi a otras personas más, a María Esther Barrón. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el próximo lunes. Y tendremos a Liz próximamente, ya les avisaré yo exactamente qué fecha. Vamos a checar las agendas y listo. Y bueno, pues muy bonita semana, llena de amor, llena de apapacho, llena de sumar mucho para nosotros y para la humanidad, porque también nuestro pensamiento va hacia la humanidad. Lancemos pensamientos de amor, de luz y de paz para esta humanidad que necesita todavía mucho despertar, empezando por mí también. Sigo Muchas siendo gracias, aprendiz. Tony. Muchas Gracias. gracias. Un beso, un abrazo, hasta donde estás. Gracias, Liz, por siempre estar en mi vida. Coincidir contigo ha sido una verdadera bendición. Muchas gracias. Y con todos los que Gracias a están ti. aquí también. Gracias, besitos. Nos vemos el Gracias próximo a lunes. todos por su atención. Gracias, nos vemos. Hasta luego, Chaito.